Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, son las 10. Yo no sé por qué Filibater pone tan alta la silla, la pone para... ¿Ah? No, soy Nicolás Lucar, estamos en Radio Exitosa, esto es el 95.5 de la FM, son las 10:06 de la mañana. La pregunta del día de hoy para las redes sociales es: ¿estás de acuerdo o no con que se instale un teleférico en el Cerro San Cristóbal? Envíanos tus respuestas al Twitter @exitosap o al Facebook de Exitosa Noticias. El día de hoy es el encuentro entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. No sabemos todavía, ¿no, señora Magariño, quiénes son los que van a participar en la reunión? PPK le ha mandado un último mensaje diciéndole trae a quien quiera, más o menos, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a estar atentos a los pormenores de esta reunión que alguna consecuencia positiva debería traer para la situación del país, que es tan delicada. Y está con nosotros el señor Enrique Peramás, él es alcalde del RIMAC y cuya municipalidad ha sido señalada como una de las supuestas responsables del accidente trágico del día domingo en que perdieron la vida 9 personas y ha habido una cantidad enorme de heridos, ¿no? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Nicolás. En primer lugar, mi solidaridad con todas las familiares de las víctimas. Sí, tengo entendido que son 10 las personas que han fallecido y numerosos heridos. Creemos que esta parte humana y sensible es lo que a todos nosotros nos debe motivar para que hagamos políticas públicas para que estos hechos jamás se vuelvan a ocurrir. Creemos, y para eso estamos nosotros, de que debemos todos poner el esfuerzo necesario y que estos lamentables sucesos que en lo personal creo que anímicamente pues que haya sucedido en el distrito del Rima no es, digamos, una situación pues que nosotros entendamos que pueda seguir sucediendo alguna vez en el futuro, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho del 2011 siempre ha sido trabajar para generar un ordenamiento turístico en el Rima. Hemos sido los impulsores del tema del teleférico. Lamentablemente he visto, porque yo acabo de llegar de viaje anoche, que diversas entidades han empezado a señalar responsables, cuando creo yo de que las responsabilidades se establecerán en la investigación pertinente, y lo que acá hay que hacer es, más allá de cada uno señalar su propia posición al respecto, y eso es lo que a mí me corresponde, defender a mi gestión y a la Municipalidad del Rima en este aspecto. Pero no es un momento, creo, de estar diciendo quién tiene la culpa o quién no, sino buscar a partir de este momento que nunca más haya un accidente de este tipo en el centro histórico. Y yo quiero en este sentido señalar algo, ¿no? Yo he estado de viaje y he estado de viaje justamente en un evento de UNESCO, invitado por esta entidad para establecer y verificar la situación que se vio del centro histórico de Lima. Y una de las decisiones tomadas ha sido que Lima, el centro histórico, carece de plan maestro del centro histórico. Nosotros hemos entregado en sus manos de ICOMOS, que es la entidad que trabaja con UNESCO, el plan maestro del centro histórico del Rima. Y acá está regulado el tema del transporte, el tema turístico. Y UNESCO le está... ¿Pero qué quiere decir usted? ¿Que no existe esto? Desde el 2010, Lima carece de plan maestro del centro histórico. Si nosotros todos, incluyo también el Rima, todos trabajáramos para tener un plan maestro del centro histórico de Lima, donde cada uno asume su responsabilidad y conoce sus obligaciones y derechos, estas cosas no hubieran sucedido. Claro, pero ya, digamos, yo he estado escuchando y conversaba un poco ahora justamente con Filibater sobre la cantidad impresionante. Vamos a hablar en unos minutos con Luis Quispe Candia, que es un especialista en estos temas de transporte, que ha insistido mucho en la cantidad de gente que muere anualmente precisamente por accidentes de tránsito. Va a estar también María Jara, que ha sido superintendenta de Sutran. Pero es importante saber qué es lo que se hizo mal y quién no hizo lo que tenía que hacer. Entonces se ha señalado una cadena de responsabilidades. Lo primero,
Es decir, ¿quién tiene que dar las garantías de que el vehículo que está transportando turistas es un vehículo no solamente apto para transportar turistas, sino si está en condiciones, digamos, técnicas de operación, pero además si está cumpliendo los compromisos a los que se había, o los compromisos que había adquirido? Entonces, eso es una pregunta importante. O sea, ¿cómo un bus como el de, este Green Bus estaba circulando, en primer lugar? La autorización, y tal lo ha establecido, lo da la Municipalidad de Lima, eso está totalmente claro. Tan cierto es eso que el paradero de estos buses está en la esquina de la Municipalidad de Lima, ahí donde está el convento Santo Domingo, de ahí salen, y de ahí ellos son los encargados justamente de digamos, supervisar y verificar las autorizaciones. Por eso yo lamento, porque no quiero entrar, porque creo que por respeto a los deudos, esto de estar en el dime y direte, pero yo también tengo que hacer el descargo. Yo tengo, por ejemplo, acá un documento en la cual nosotros le pedimos a la Municipalidad de Lima poner jivas, justamente por la velocidad, ¿no? Porque nosotros, y lo declaran improcedente. Fecha, ahí está, ahí pueden verificarse. O sea, ustedes le solicitan a la Municipalidad de Lima la instalación de una jiba en la carretera central de la Cruz del Cerro San Cristóbal. Y esto está motivado, sostienen ustedes, en que se superan los límites de velocidad. Ajá. Porque nosotros sabemos que no tenemos la competencia necesaria para regular esto. Y es la Municipalidad de Lima la encargada de velar por este tema. Pero te añado un tema. Nosotros, con fecha 5 de diciembre del 2016, también hemos trabajado con todos los niveles de gobierno. Le hemos enviado un documento al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para formalizar el circuito turístico y establecer los protocolos de seguridad para los turísticos nacionales y extranjeros. Acá está la fecha del cargo, Nicolás. Nosotros hemos documento al Ministerio de Cultura 2012 para el mantenimiento. Nosotros hicimos una inversión en 2011 y 2012 de 3 millones de soles, justamente para que haya veredas, para que haya esas barandas. Nosotros no hemos recibido apoyo de nadie en términos de poder hacer la infraestructura, pero los permisos, qué tipo de unidades van, es evidente que es de la Municipalidad de Lima. Ahora nosotros, y eso es bueno precisar y quiero aprovechar la oportunidad, se nos señala que nosotros hicimos un convenio y que a través de un convenio autorizamos. Totalmente falso. Lamento mucho que los funcionarios de la Municipalidad de Lima traten de leer algunas líneas y no leer el convenio en forma completa, y me da pena, porque nosotros... Claro, que es el convenio que supuestamente ustedes tienen con Green Bus y que incluso justificaría un sticker que está pegado que dice autorizado por la Municipalidad del Rima. El procurador de la Municipalidad del Rima presentó ya la denuncia penal contra esta empresa porque ese sticker es totalmente falso. O sea, ese sticker definitivamente no fue emitido por la Municipalidad del Rima. Jamás, y la Municipalidad jamás ha recibido un sol de esta empresa. O sea, es totalmente falso. Pese a que hay un compromiso. El convenio, ¿qué decía? El convenio decía implementar una parada turística en el Museo de los Descalzos para promover el circuito turístico dentro del distrito del Rima. Y nosotros le pedíamos a ellos, acá bien claro dice, promover el circuito turístico hacia el Cerro San Cristóbal con buses panorámicos dentro del distrito del Rima a través de la activación de módulo de turismo y con una parada especial. Nada de eso esta empresa lo hizo. Por lo tanto, esto jamás se ejecutó, jamás tuvo vida este convenio. Por lo tanto, jamás tampoco hubo un sol que ingresó a la municipalidad. Lo que nosotros hemos querido, desde que yo soy alcalde en 2011, generé la mancomunidad Lima-Rima para trabajar el centro histórico con la alcaldesa Villarán, y es testigo de eso. Hablé con el alcalde Castañeda al inicio de la gestión para impulsar la mancomunidad. Nunca se nos hizo caso. Hemos ido a reiteradas veces al Ministerio de Cultura también para ver cómo podemos activar este tema del Cerro San Cristóbal. He sido el primer interesado en el teleférico. Hemos ido a la Superintendencia de Bienes Nacionales Nicolás más de 6, 7 veces para impulsar para que la cima del cerro, que se le habían dado a la Municipalidad de Lima, pase a cualquier otra entidad, pero que lo haga. Y gracias a Dios ahora Mincetur sí está tomando en serio el tema. He hablado con el presidente de la República y él no me dejará mentir. En diciembre del año pasado, después de los sucesos de Cantagallo, en su despacho le dije, presidente, hay que hacer el teleférico. He hablado con su asesor máximo de San Román 2 veces en su despacho. He pedido recursos, tengo los cargos al MEF, al Congreso, para que se active y se mejore el Cerro San Cristóbal. Ahora, una crítica que se ha hecho precisamente es en ese sentido, que falta señalización, que falta mantenimiento a la pista y el bendito tema del muro, ¿no es cierto? El muro de contención. Ahora,
he pedido yo los recursos necesarios para mejorar. Nosotros, como te explico, en el 2011-2012 hicimos una inversión. Estas pistas, este diseño de pistas fue hecho en el gobierno de Fujimori y desde ahí ningún gobierno metropolitano en Lima ha hecho ninguna mejora. Están los documentos que prueban que la administración la tiene Lima. Yo no, acá no vengo en lo absoluto, Nicolás, a echarle la culpa a alguien. Lo único que vengo es decir la verdad como es. Yo tengo la tranquilidad y la conciencia totalmente clara de que creo que no ha habido una persona que más se ha preocupado por sacar adelante el Cerro San Cristóbal. He ido a todas las entidades y pueden ser testigos. Que no me digan a Superintendencia de Bienes Nacionales que no he ido a hablar por el tema del teleférico, que el mismo presidente le toque el tema del teleférico, le toque el tema de buscar alternativas de solución a este tema. Ahora en la desgracia todo el mundo busca culpables, todo el mundo busca responsabilidades. Pensemos que estos hechos no deben volver a ocurrir. No pensemos en el dolor de las víctimas, que hagamos todo el esfuerzo para que esto pues también sea resarcido de alguna manera, porque la muerte es lo peor que puede existir. Pero obviamente yo como alcalde del Rima tengo que defender también a igual lo que usted dice es gravísimo, porque lo que usted está diciendo es que usted ha solicitado recursos, usted ha solicitado que se hicieran las obras que ahora se reclaman que no se han hecho. ¿Eso es lo que me está diciendo? Nosotros logramos un financiamiento en el 2011 y 2012 con lo cual están hechas las barandas y con lo cual están hechas las barandas y en él están hechas las veredas, porque antes no había veredas. Ahora, que el cerro requiere mayor inversión, si nosotros hemos pedido el mejoramiento de las plazuelas de todo Leticia, el mejoramiento de las escaleras, porque también el acceso turísticamente, claro, como hay en el Cerro Santa Ana, en Guayaquil, puede darse a través de las escaleras, no necesariamente buscarle alternativas ser el teleférico o escaleras accesibles con recuperación de espacios públicos y no seguir en el tema de los buses, que reitero, ¿dónde está el paradero de los buses? En la esquina de la Municipalidad de Lima. Ahora, y el control, que es un asunto bien importante sobre el vehículo, ¿es una responsabilidad de quién? O sea, si el vehículo, es decir, yo entiendo, no soy un especialista en el tema, pero escucho todos los días a Philly Butter decir que si tu vehículo tiene más de 3 años de antigüedad, tiene que pasar por revisión técnica, pero eso es para los vehículos particulares, ¿o no? Claro. Es decir, para los vehículos que transportan pasajeros, la reglamentación es distinta y más rigurosa. Ahí también... Entonces, ahí salta el interrogante. ¿Cómo es posible que un bus que aparentemente había habilitado mayores espacios de los que tenía autorizados, que no tenía las llantas en condiciones adecuadas y que además iba a unas velocidades pues increíbles, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Ahí también tengo que ser preciso, muy claro. Hay un convenio que también alegan entre la Municipalidad de Lima con diversos distritos de coadyuvar, o sea, a algunos temas específicos sobre la regulación del servicio público en transportes. Sobre eso, por ejemplo, en el tema del servicio de transporte turístico no está regulado. O sea, si bien es cierto, hay la delegación, no hay la ordenanza que debió haber hecho Lima para poder establecer cuáles son las sanciones, cómo se actúa, no hay nada de eso. Inclusive la misma papeleta que debería ser, no está el código S, que significa el tema turístico. O sea, nada de eso han hecho. Entonces ahora lo que más lamento es que pasa una desgracia, siempre dicen, no soy nosotros, son los otros. No es eso. Acá partamos de un tema general para llegar a lo específico. Y lo general es que Lima, en su centro histórico, que queremos incentivar todos el turismo, carece de un plan maestro del centro histórico. Hace 4 o 5 días, UNESCO le ha alertado a Lima de que carece de este documento. Si Lima tuviera un plan maestro del centro histórico, Lima, el RIMA, Mincetur, todos, la sociedad civil, todos supiéramos qué actuar y cuáles son nuestras responsabilidades, pero no la tenemos. Eso es lo que tenemos que ponernos a trabajar, desgraciadamente, luego de esta tragedia, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que habría que hacer ahora? Porque ahora se está hablando de que hay que mejorar la señalización. Yo no sé en qué medida eso pudiera haber cambiado la situación. O sea, si el conductor conoce perfectamente las reglas. O sea, no necesitan decirle que no puede ir exceso de velocidad cuando está yendo con pasajeros y bajando del Cerro San Cristóbal. Es decir, a lo que quiero ir es que no depende de que haya una señal de advertencia de que debe bajar o no la velocidad. Además que hay un tema, nosotros estamos impedidos legalmente de restringir la circulación. Para eso, quien da la autorización de buscar el mecanismo. Lo que sí hemos hecho,
por ejemplo, que de repente no viene exactamente al caso propio del accidente de tránsito, pero por ejemplo en el caso del Cristo Cholo, nosotros 3 años, yo no puedo evitar que la gente suba al cerro, ¿no es cierto? Pero hice que el Cristo Cholo ya no haga la significación en la cruz. ¿No? Hablé con él, lo persuadí. Lo mismo he hecho con Lima, mandándole diversas documentaciones, haciéndole ver que tenemos que trabajar de manera conjunta. Porque si no hay un trabajo de manera coherente entre ambos, siempre va a haber este problema. Nosotros, como te reitero y quiero ser claro en este aspecto, hemos tocado todas las puertas necesarias para trabajar en la recuperación del Cerro San Cristóbal. Y lamentablemente ha tenido que suceder esta desgracia para que ahora todos pongan su atención. Igual pasó en Cantagallo. Todo el mundo, nadie tomaba atención hasta que hubo el incendio. Y tú inclusive fuiste personalmente y viste la desgracia. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué cuando un alcalde distrital pide apoyo, reclama recursos, no se le escucha? ¿Qué es lo que, según usted, Enrique, ha pasado en este caso? Yo creo que lo que... Es decir, ¿qué se debió hacer y no se hizo en este caso? Por ejemplo, lo de las jivas hubiera sido disuasorio. Es decir, si el conductor sabe que hay una jiba, no se dispara pues a toda velocidad. Y acá está el documento negándolo, por la Municipalidad de Lima. Ese es uno, como otras cosas que se deben hacer, pero que todo tiene que estar regulado a través de una normatividad clara y precisa. Nosotros lo que hemos querido en el RIMA es hacer un trabajo y seguimos en ese esfuerzo de incentivar el desarrollo turístico. Por eso que dijimos, bueno, si vamos a trabajar de manera conjunta, hay que combatir la informalidad de los buses. Veamos la forma de cómo nosotros sumarlos a la gestión. Entonces, en un momento se pensó poner algún paradero en el Museo de los Descalzos, pero lamentablemente como no tenemos las facultades y no tenemos las atribuciones, nada de eso puede andar, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a Enrique Peramás, alcalde de Rímac, por estar con nosotros el día de hoy. Lamento las circunstancias. Entiendo que usted estaba además en un evento que tiene que ver con la recuperación de la... ¿no? Vengo justamente de Cracovia, de UNESCO, de una reunión de UNESCO, donde se ha trabajado el tema del centro histórico de Lima, se ha visto el tema y se ha tomado ahí la recomendación que Lima tiene, en el mes entre septiembre y octubre va a venir una delegación de ICOMOS a ver qué estamos trabajando también nosotros en el centro histórico. O sea, la situación tampoco no es fácil y esta desgracia ocurrida no nos ayuda mucho, ¿no? Ahora, para terminar, es decir, hay un hecho que resulta perturbador para la gente, que cada vez que ocurre un incidente todo el mundo se empieza a echar la responsabilidad unos a otros. Pero, digamos, ¿cuál es desde su punto de vista lo que pudo haber hecho la Municipalidad de Rímac y no hizo para evitar que ocurriera lo que ocurrió? Ser más reiterativo e exigente con la Municipalidad de Lima, a que estos temas de estas autorizaciones sea, digamos, mayores cartas, mayores documentos, más exigente. Eso es lo que creo que debía haber hecho, pero pude haber hecho más. Siempre creo que uno puede ser más riguroso, ¿no? Muchas gracias a Enrique Peramás, alcalde del Rímac, por estar con nosotros. Muy gracias, gentil. Nicolás, por la oportunidad. Además que se ha subido al avión para regresar inmediatamente a enfrentar esta situación. Álvaro Tapia, precisamente, está en el Cerro San Cristóbal en este momento. Adelante, Álvaro, por favor. Información en vivo desde el RIMAC. Nosotros nos encontramos en esta oportunidad con Miguel Príncipe Velarde, esta persona que habría sido sindicada como uno de los quien habría robado a las víctimas. Él nos va a dar su versión en esta oportunidad. Buenos días y bienvenido a Exitosa Noticias. Según nos mencionan los vecinos, a usted se le había sindicado como uno de los ladrones en medio de esta tragedia. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días ante todo. Y bueno, sí, la gente... Bueno, yo bajé a apoyar ahí, a ayudar a unas víctimas que estaban volteadas y los comencé a ayudar. Y bueno, la gente, pucha, no sé, habrán visto algo que de repente no debieron ver, de repente, o insinuaron ver lo que no era. Y ya, pucha, y ya me dijeron que yo estaba cogiéndome algo, pero al final tuve que salirme de ahí porque ya agarré pánico, porque una persona me comenzó a tirar piedra, las otras comenzaron a gritar y decían, chala, como si fuese un delincuente. Y ya, pues, yo lo que era tratar de subirme para que ya tratar de calmar a la gente. Pero lo peor era, pero ya, si tuve que subirme a una casa, me salí por ahí. Ya vino un patrullero, me dijo, no, señor, deténgase, pero si no tiene nada, ya, pero lléveme, pero luego, si los otros vienen me quieren
prácticamente linchada de nada lo que he hecho, ya me llevaron a la comisaría. Pero usted no ha robado nada. No, y el policía me detuvo, me quitó todas mis pertenencias que tenía en el bolsillo porque estaba con un short con cierre. Me bajó los cierres, me revisó todo, bueno, de todos eran mis pertenencias y bueno, ese me testaba y el policía me dijo que bueno, que no tenía nada que ver en el asunto. Y ¿Qué bueno, le podría decir a los vecinos? bueno, que no malinterpreten las cosas y que se retraten, ¿no? Porque las cosas no son como yo dije, ¿no? En vez de estar criticando, hubieran bajado a ayudar en sí. Hubieran bajado a ayudar, porque había gente, mucha gente que yo cuando llegué, la gente se quedaba mirando y nadie bajaba a ayudar en sí. ¿No es cierto que han habido personas que han robado a las En víctimas? verdad no sabría, yo vi, pero no sé quiénes eran. Bueno, tampoco no sé quién señalar y decir no, ha sido. En sí no sabría, porque con todo el problema también que me hicieron, ya quedó ahí, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces ha sido la versión de Miguel Príncipe Velarde, quien habría sido acusado en este caso de robar a las víctimas de este accidente del Cerro San Cristóbal. Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Lamentablemente la noticia dio la vuelta al mundo, no solamente que han fallecido turistas en este accidente, sino que además hasta había gente que le robaba a las víctimas. Eso ha estado en los noticieros de todo el mundo. Ha sido una vergüenza la imagen que se ha dado y va a haber que hacer un esfuerzo por recuperar lo que se ha perdido. ¿No? Están con nosotros, como ya lo dijimos, María Jara, que ha sido superintendenta de Sutran, de la Superintendencia de Transportes, y está Luis Quispe-Candia, un especialista en temas de transporte. Y yo quisiera que vamos a ir a la pausa, pero antes que resumieran ustedes su posición sobre este accidente de una manera breve para luego de la pausa conversar más extensamente y abrir los teléfonos para escuchar a nuestro público. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que probablemente estamos en el segundo o tercer día después de la ocurrencia de este accidente. Nos vamos a seguir lamentando probablemente un día más, inclusive por el tema de la vergüenza nacional que supone el fallecimiento de los turistas. Sin embargo, no estamos yendo a solucionar los temas de fondo. El tema va a pasar y luego se caerá otro bus en alguna carretera o se chocará algún auto por algún otro inconveniente en todo el país y no estamos atendiendo al tema de los servicios de transporte, la movilidad y la seguridad vial. No lo estamos viendo y eso es un tema estructural que tiene décadas y es imperativo que torzamos esa porque realidad. por ejemplo se ha hablado de la barrera, ¿no es cierto? De que una de las causas es que la barrera no era bueno, había barrera en la mayor parte de carreteras del Perú, no hay esas barreras y muere, yo he estado haciendo el cálculo si las cifras son ciertas, en promedio 58 a 60 personas cada semana Sí. en accidentes. Sí. Y de esas 60 fácilmente la tercera parte mueren así. Es decir, se desbarrancó el bus, ¿no? Y que no son accidentes, porque son fruto de cuestiones que se pudieron haber previsto, se pudieron haber evitado. Ese vehículo jamás debió haber estado en una vía que no tiene las condiciones geométricas ni tampoco de inclinación para poder soportarlo. Eso es claro y eso no se necesita ser especialista para poderlo advertir. ¿Qué dice Luis Quispe-Candia? Bueno, una vez más, para tratar un acontecimiento tan lamentable y como muy bien lo dices, nos pone en el ojo del mundo y peor aún, para deteriorar más nuestra imagen. Efectivamente hay responsables. Por un lado, nuestras autoridades, que son los responsables de la fiscalización, de dar las autorizaciones, etcétera. Por otro lado, lo que acaba de señalar también María, lamentablemente el problema de fondo lo hemos dicho 1000 veces, no hay una sola autoridad en Lima y está demostrado hoy día con este acontecimiento cómo es que se juega el gamboletón sobre cada quien su responsabilidad. Creo yo, hay dos factores que señalar. Por un lado, de parte de las autoridades, acabo de enterarme de que el convenio que había entre la Municipalidad del Rímac y la empresa no se había ejecutado, pero está ahí el convenio en que la Municipalidad del Rímac autoriza a un bus para que suba hasta la cumbre del Cerro San Cristóbal, algo que no es su competencia. Por otro lado, la Municipal Provincial, que es competente en la gestión del transporte en general de la ciudad, urbano, escolar, taxi, etcétera,
tampoco no tiene, por un lado, regulado, porque no hay un reglamento que regule el transporte turístico, y esto viene incluso del Ministerio. El Ministerio ha podido sacar un reglamento nacional, tampoco lo hizo. Debía haberlo hecho la municipalidad, como todas las municipalidades provinciales deben tener un reglamento de transporte turístico. No existe en Lima. Y en relación propiamente a la vía, que se ha dicho, efectivamente, jamás debió haber subido un bus, porque la vía es sinuosa. Acabo de estar en la mañana, ayer he ido años anteriores. La vía se ha preparado en los años 90, poniendo una capa asfáltica y muros en algunos pequeños tramos, pero no está preparada para un bus de esa dimensión. La vía tiene 4 metros, es lo máximo que tiene, y además es irregular, en algunos menos, en algunos más. Ahora, pero no es, Green Bus no es el único bus que sube, ¿no? Hay varias compañías de estas que transportan. Son varias empresas. Y efectivamente, en el lugar del accidente, es una gradiente, es una bajada que es como un tobogán, que baja así, y llega a la curva. Sí, la curva no tiene pues el radio curvatura suficiente para un bus, y más aún en ese lugar. De modo que la geometría de la vía no es para un bus, nunca debió haber subido un bus. Los vehículos livianos pueden subir, naturalmente bajar, y muy bien lo has dicho, de que el conductor es el responsable. Él sabía que tenía que tomar los cuidados necesarios al bajar ese tramo y no generar este accidente de tránsito. Vamos a ir a la pausa para seguir conversando con este tema. Estamos con María Jara, superintendente de transporte, y Luis Quispe-Candia, especialista en temas de transporte. Queremos saber si ustedes están de acuerdo con que se instale o no un teleférico que dé acceso al Cerro San Cristóbal. Sus respuestas nos las pueden enviar al Twitter, @exitosap, o a Exitosa Noticias en el Facebook. Son las 10:37 de la mañana. Soy Nicolás Lucar. Están con nosotros Luis Quispe-Candia, experto en temas de transporte, y la señora María Jara, ex superintendente de Sutran. Hay una cadena de responsabilidades en lo que ha ocurrido acá, ¿no es verdad? Así es. Y Luis Quispe insiste siempre en un tema, que en la evaluación de este tipo de accidentes, al final el responsable termina siendo el conductor. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque los llamados accidentes ya no son accidentes, son la consecuencia de hechos que se han podido prever. ¿Qué se ha podido prever? Las condiciones de seguridad de la vía. ¿Qué se ha podido prever? Una adecuada reglamentación. Es imposible en este país implantar políticas de largo plazo de seguridad vial y de regulación específica de transporte. ¿Por qué? Porque hay una serie de falencias. Una primera es que, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene el rol rector del transporte, tiene una mirada simplemente de infraestructura pura y dura. Y tenemos que pasar a una mirada de regulación de servicios de transporte. ¿Qué significa mirada de regulación de servicios de transporte? Preocuparnos por lo que discurre en nuestras vías en las ciudades, por lo que discurre en nuestras vías en las carreteras, porque hayan servicios complementarios, por ejemplo, en carreteras, que hayan los track center que permiten que los conductores de camiones y de buses interprovinciales puedan descansar para hacer una conducción más segura. Ese tipo de cosas en este momento no existe. ¿Qué otra cosa no existe? Claro, contenidos mínimos de los reglamentos de regulación de transporte pero urbano. Lo que no entiendo es por qué no existen. Cuando yo era... Mira, María, yo tengo 63 años. Cuando era mocoso, o sea, le estoy hablando de casi 50 años atrás, a mí me encantaba irme de viaje, y en esa época se podía ir tirando dedo. Y una de las cosas que más me impresionó fue cuando crucé la frontera hacia Chile. No solo por la calidad de las carreteras, sino porque encontré un letrero que decía 140 días sin accidentes, zona no sé cuánto, porque habían dividido la autopista por zonas, y cada zona defendía el orgullo de cuánto tiempo tenían sin accidente. Hace 48, 50 años, porque yo era creo que tenía 15 años cuando hice ese viaje, o menos tal vez. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué no hemos hecho eso que en otros lados se ha hecho hace 50 años. Porque solamente, solamente nos ocupamos del tema cuando hay un accidente, pero deja de ser, o sea, comienza a ser tema de último nivel de preocupación de alcaldes y de ministros estos temas. ¿Cuánto es el presupuesto que se le asigna, por ejemplo, a la Gerencia de Transporte Urbano para realizar sus actividades de fiscalización? Ni siquiera 50 millones de soles. El presupuesto de la municipalidad es exiguo. En el caso de
lo que discurre en nuestras carreteras. ¿Cuánto presupuesto tiene Sutran y cuánto presupuesto tiene la Dirección General de Transporte Terrestre para hacer su trabajo? Ni 100 millones de soles al año. Entonces, tenemos que tener además una mirada completamente diferente de dotar recursos. Claro, Se gasta 6.500 millones de dólares en una línea de metro, que no va a trasladar ni el 5% de viajes de toda la ciudad de Lima, y se dispone 6.500 millones de dólares. Como Más si el nos subsidio. sobrara. De eso María, hemos hablado, pero hasta el cansancio. Yo creo, a veces digo, Y yo no me voy a cansar, de repente Nicolás. estoy aburriendo a la gente con lo mismo, porque es como que, ¿cómo es posible que alguien haya pensado que estando en el Perú, que tiene urgencias en la salud, en la educación, que son claves para el Así es. desarrollo del país? Así ¿No es es. cierto? Que necesitas promover, por ejemplo, el turismo, que es una fuente extraordinaria de Así ingresos. es. Hay países que viven del turismo. Claro, Así es. España. ¿No? España, Costa Rica, es una cosa brutal Costa simplemente. Rica no Ahora, tiene mayor actividad económica más que su turismo. Ya, pero ahí lo que tenemos que hacer es cambiar pues a la clase política, todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Ahora, sin embargo, acá hay una cadena específica de responsabilidades. Es decir, yo lo que digo es lo siguiente: ¿cómo es posible que se autorice que funcione una empresa de buses que por las evidencias que están apareciendo ahora, para comenzar, tenía más asientos que los que había declarado? En segundo lugar, no tenía las llantas en el estado que debería tener mínimamente para transportar sobre todo turistas, es decir, no está llevando carga, está llevando gente. Estamos hablando ¿No es de cierto? un vehículo modificado Así que es. además no pasa por un proceso de homologación, porque en realidad los procesos de homologación, que son temas hiperurgentes, deberíamos tener una planta de homologación técnica que esté en manos del capital privado para podernos dar seguridad. Eso aún no existe. Ahora, Y no existe porque no está en agenda. Ahora, Luis Quispe, en ese contexto, lo que él dice, al final lo que ocurre es que se producen estos accidentes por la falta de controles, por la falta, ¿no es cierto?, pero también por la falta de respeto a las reglas. Es decir, acá hay una cadena, pero si... Es decir, por ejemplo, se dice, faltaba señalización. Nos acaba de decir Luis Peramás, yo pedí que se ponga una jiba y la municipalidad me dijo que no era mi competencia, que no me metiera, y no hay jiba. Entonces la jiba hubiera sido disuasoria ya. Pero un chofer que está trasladando más de 60 personas tiene que ser consciente que no puede bajar esa velocidad en una pista de esas características. Es un mínimo de responsabilidad, ¿no? Además, en ese lugar no corresponde ninguna jiba. No se puede poner reductor de velocidad, es una gradiente. No se puede poner reductor de velocidad. En ese lugar no se puede poner reductor de velocidad. Vamos a ver. Creo yo, y ya se ha dicho y lo hemos dicho, hay que reiterar, de arriba hacia abajo. Durante los últimos 40 años, jamás el Estado se ha preocupado por solucionar este problema. Muertes cotidianas. Hace 2 semanas en Argentina murieron 14 niños en un bus. El Estado declaró duelo nacional. En nuestro país, como la muerte es cotidiana y todos los días mueren 8 personas, 10 personas, y esto es recurrente. En promedio, 60 personas por semana mueren en accidentes de tránsito. Entonces, las autoridades se han acostumbrado. Entonces, aquí hay una inercia, que hay que ponerlo bien en claro, una inercia del poder ejecutivo, el poder legislativo, que son los 3 poderes, el poder judicial con el Ministerio Público, que no hacen bien su trabajo. Eso es clarísimo. Así es, no sancionan adecuadamente. La vida no tiene valor. Los 3 poderes del Estado no nos sirven, no nos están ayudando en nada. Son responsables de las últimas 42.600 muertes en los últimos 12 años. Ellos son responsables. Ellos son responsables de que las empresas sean informales. Ellos son responsables de que los conductores no pasen por estas escuelas de conductores que solamente les entregan el certificado. Ellos son los responsables de todo lo que está ocurriendo. Y lamentablemente, año tras año vienen prometiendo. Y lo digo con nombre propio. El ministro Vizcarra, después de las ocurrencias que hubo en el norte, los incidentes naturales, dijo que lo primero que iba a resolver era constituir la autoridad jurídica. El día de ayer... ¿Por qué es tan difícil una decisión que finalmente es una decisión política? Es una decisión política, por Dios. Además hay los estudios, no es
No es tan complicado. Nada. Ese estudio que se contrató, con el cual, cuando yo era directora general de Transporte Terrestre, dije que estaba en completo desacuerdo, porque no necesitamos otro ente de coordinación que planifique. Una consultora extranjera, perdón la demanda, para que diga lo mismo. Por gusto. Se tiró la plata. Para que diga lo mismo. Para que diga lo que nosotros ya sabíamos. Lo que ya sabemos. Exactamente. El diagnóstico está hecho. Una autoridad autónoma, independiente, técnica, pero es que todas tenemos las una manía competencias. con eso, ¿no? Una vez, no voy a citar dónde, ¿no? Pero me pasó a nivel de la empresa privada. Contratan a estas consultoras para decirte lo que hay que hacer y les pagas una fortuna. Yo le decía al gerente, yo te invito el almuerzo, es decir, yo te pago el almuerzo y yo te digo lo que hay que hacer. Te sale gratis, es más gana porque yo te pago el almuerzo. Y acá nosotros sabemos, pero eso es un síndrome nuestro, ¿no es cierto? Y acá nosotros sabemos hacerlo, pero no hay el apoyo. No hay el apoyo político, no hay el apoyo técnico, no hay el apoyo de ¿Sabes lo que me pasa? Yo creo que le debe pasar a otros periodistas, que casi todos los días entrevistamos gente que tiene respuestas, que tiene propuestas, que tiene alternativas, que tiene soluciones, y que uno no entiende cómo es posible que, habiendo gente con este nivel de experiencia, expertise, de sabiduría, de capacidad de calificación, tienes tantos problemas que no se resuelven cuando la solución está claro, y en todos los niveles, en salud, en educación, en infraestructura, en lo que quieras. Nosotros venimos insistiendo además en la necesidad de la autoridad única, venimos insistiendo en la necesidad de que la actividad del transporte se regule como servicio público. Claro. El transporte es un servicio público. Pero María, hay una cosa que sí es importante y que yo lo he vivido. El día viernes traté de salir de Lima, salí, ¿no?, por unas horas de Lima hacia el sur. Eran 7 de la noche, es un infierno. Nadie respeta ninguna regla. Eso de que los buses y los camiones van a la derecha, olvídate, es un cuento. O sea, nadie respeta los límites de velocidad, nadie respeta absolutamente nada. No hay autoridad, no hay... La ¿no? ley... Y además pasa, si no entiendes, se han hecho un túnel para ir por debajo de la Benavíes que debe haber costado un ojo de la cara, que yo no entiendo cuál era la prioridad, y tienes cuellos de botella uno tras otro más adelante. Nuevamente estamos mirando las cosas con ojos de infraestructura, y la infraestructura por sí sola no soluciona los problemas de tránsito ni aquí ni en ninguna parte del país. Es gestión. Son los servicios. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. Tenemos llamadas del público, si lo permiten. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Buenas tardes, buenos días. Sí, adelante, escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi amigo Nicolás? Qué gusto saludarlos y saludar a todos los exponentes ahí en la radio. Mire, en realidad yo creo que ya el transporte ya debe ordenarse, limpiarse, sinceramente, mi estimado amigo, porque como usted lo acaba de mencionar, transportarse en las mañanas, a partir de las 6 de la mañana y 5 o 6 de la tarde para retornar a sus casas, es increíble. Y fíjese que tomar un ómnibus, el ómnibus para cuadrarse a la derecha y dejar a sus pasajeros se demora más de 10 a 20 minutos. ¿Por qué? Porque las combis, cúster, camionetas rurales y no sé qué otros carros no dejan cuadrarse a la derecha. Yo creo que ya el transporte debe limpiarse, ordenarse. ¿Y por qué no se ordenan? Porque a veces los grandes funcionarios de las altas esferas son dueños de esas empresas. Por eso, qué casualidad que no sé, hasta ahorita nada se arregla, nada se soluciona. Muchísimas gracias, amigo Nicolás. Gracias. Tenemos 2 años y medio en los que la reforma del transporte está prácticamente paralizada. Y eso es una realidad que nos tiene que llamar a la reflexión de una manera muy poderosa. Se trató de... Yo fui gerente de transporte urbano y me tocó encabezar el grupo técnico que abordó este tema, y hicimos las licitaciones, reformulamos las rutas, establecimos un patrón de unidad vehicular, un sistema distinto de empresas de transporte. Sin embargo, vemos en este momento que la informalidad está pululando. Vemos además que, por ejemplo, nos está comentando Luis que desde el Congreso no se apoya. Efectivamente, hay un proyecto, hay en este momento 6 proyectos de ley que pretenden desregular la prestación del servicio de transporte en autos. Eso quiere decir que ni siquiera van a tener autorización, van a estar en determinadas rutas. Simplemente
se van les a da poder hacer lo que autorización. quieran. Vamos a escuchar, si lo permiten, Claro. María y Luis, llamadas de nuestro público. Adelante, muy buenos días. Escuchamos. Muy buenos días, mi estimado Nicolás Lucar. Adelante, por favor. Quiero hacer llegar, antes que nada, mis sentidas condolencias a los familiares que han perdido a sus seres queridos en el bus. Y fuera de todo, yo soy un vecino de la zona de Ñaña, y Gualdier Espinosa es mi nombre. Hoy todos comentamos este lamentable accidente, que para nadie es, casi ya no es novedad. Yo quiero poner una objeción. Ahora las autoridades que están a cargo del tránsito, sea municipal de Lima o del distrito, simplemente lo que hacen es limpiarse y lavarse las manos, cobardemente. Pero hoy por hoy vemos, por ejemplo, en la zona, habíamos un recorrido nada más entre la ruta de Chosica a Lima, hablando de la carretera central, no tenemos un paradero que se pueda llamar paradero, de verdad. Yo quisiera que ustedes, por favor, por intermedio de ustedes, mi querido Nicolás, quisiera que hagan un recorrido, metro a metro, por favor, desde Chosica hasta Lima. Sí. Tiene toda la razón. En agenda del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en este momento está toda la reglamentación de paraderos, de terminales, de track centers, pero hay que darles los recursos y las potencialidades para poder avanzar en la dación de estos documentos. El problema que es, son yo creo que el final es que está claro lo que hay que hacer y que es un tema de prioridades. Así es decir, si tú estás todo el día promoviendo reuniones y obsesionado por resolver unos megaproyectos multimillonarios desproporcionados, ¿no es cierto? O simplificar las licencias a un mero trámite simple, como si estuviéramos en un país de las mejores condiciones de seguridad vial, por favor. Bueno, si tenemos que terminar. Para terminar, de mi parte, en relación al transporte urbano, definitivamente estamos muy retrasados. Tiene que haber buses de mayor capacidad unido al tren. Mientras no tengamos una autoridad va a ser difícil eso. Y en relación a la pregunta del oyente, me gustaría responderle lo siguiente. Y aquí es competencia de la gerencia de transporte urbano, y esto lo hemos conversado con el actual gerente incluso. De Chosica a la avenida Grau, todas las 12 empresas creo que hacen el mismo recorrido. Exactamente, son diferentes empresas, pero hacen exactamente el mismo recorrido. Entonces, en ese tramo son los accidentes. ¿Por qué? Porque se corretean en busca de pasajeros. ¿Por qué no juntar a esas empresas, y se lo he planteado, y esto se puede hablar con ellos mismos, y se administra la flota en ese tramo? O sea, se secciona. Claro, se establece la frecuencia con toda la flota. Entonces se ordena el transporte. Porque el sistema comisionista afiliador no te lo permite. Pues claro, eso es lo que hay que romper, para eso está la autoridad. Pero para eso la conclusión, tenemos que terminar por el día de hoy. Luis es testigo de que tratamos este tema sistemáticamente. Cierto. Y lo hemos convertido prácticamente en una campaña y lo vamos a seguir haciendo. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Yo creo que una vez más, lo hemos dicho tantas veces, pero hay que decirlo una vez más, la mejor manera de alguna manera rendir homenaje a estas víctimas ¿no es cierto? Y ser leales a la memoria de las personas que murieron este domingo, ¿no? De una manera absurda, de una manera absurda, es cambiar las cosas, poner orden en el transporte y comenzar porque hay una sola autoridad. Comenzar por ahí. Correcto. Yo les agradezco muchísimo por estar también con nosotros. Pedro Cateriano, ex ministro, ex congresista, va a entrar al espacio de los expresidente del Consejo de Ministros también, por supuesto, y uno de los hombres más críticos de Keiko Fujimori y de Alan García, de los dos, ¿no? Bienvenido, Pedro, muchas gracias. El día de hoy hemos querido convocar a Pedro Cateriano porque el día de hoy se produce un diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, y de alguna manera se interpreta como que esto es una señal de un acercamiento político, incluso a la posibilidad de entendimiento y de búsqueda de acuerdo de más largo plazo, ¿no? Que simplemente un circunstancial encuentro en Palacio de Gobierno. Bueno,
Lo que hay que destacar es el diálogo en sí, ¿no? Han tardado, ¿no es cierto?, 11 meses en reunirse para tocar temas que competen al Estado y que lamentablemente por este desentendimiento ha generado un ambiente de inestabilidad política que a la larga ha afectado el normal desarrollo económico del país. Es consecuencia de esta confrontación, de esta falta de acuerdo entre el gobierno y el Parlamento. Vemos, por ejemplo, cómo el PBI ha caído, las inversiones nacionales y extranjeras prácticamente se han detenido, los proyectos de inversión que estaban en cartera tampoco se han impulsado, y consecuencia de ello es el reclamo de la gente. Es decir, hay demandas de los médicos, justas reclamaciones, pero lo concreto es que sin generación de riqueza no se pueden aumentar sueldos, sin creación de empleo tampoco se pueden atender las demandas sociales. Ahora, yo he escuchado a alguna gente decir que lo que ocurre es que Pedro Pablo Kuczynski no tiene muy claro a dónde ir y que tal vez Keiko Fujimori sí tenía más claro dónde ir, y alguna gente que concluye, por lo tanto, de repente hubiera sido mejor que Keiko Fujimori gane las elecciones. A ver, todo nace a raíz del triunfo agónico de Kuczynski, del presidente Kuczynski. ¿Y por qué ganó agónicamente en la recta final Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de que 2 semanas antes Keiko Fujimori tenía una holgada diferencia, por lo menos en las encuestas? Porque Pedro Pablo Kuczynski planteó, a partir del debate, ciertos puntos que marcaron la diferencia con Keiko Fujimori, sobre todo los referidos al respeto de la democracia como forma de gobierno, y en ese sentido Kuczynski logra captar ese grupo de personas que dan la diferencia. Entre esos puntos, Kuczynski se comprometió a no indultar a Alberto Fujimori. Y ahora hay ese problema del indulto. Pero Kuczynski en su momento también dijo que si el Parlamento aprobaba una ley de carácter general para aquellos internos, claro, mayores de, ¿no?, él iba a estudiar y a promulgar esa ley. No obstante, a pesar de que Keiko Fujimori en algún momento estuvo de acuerdo con el arresto domiciliario de su padre, en esta ocasión cambió de parecer. Su agrupación política boicoteó este proyecto de ley cuando fue presentado y por lo tanto creó un callejón sin salida a este tema de la situación. Regresó todo a que las únicas soluciones son o que se revise esa sentencia o que se dé el indulto. Pero claro, revisar una sentencia de la Corte Suprema o revisar pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la verdad que parecen como poco viables a estas desde el punto de vista jurídico. Además, o sea, no hay que olvidar, Nicolás, que no estamos ante un proceso normal. Las sentencias recaídas contra Alberto Fujimori son consecuencia de la participación de 3 cortes: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Chile y la Corte Suprema del Perú, es decir, algo inédito. Y esto no hace más que probar que hubo instancias. Entonces, no es como se dice acá, que hubo una manipulación, que hubo un sesgo político, claro, que se acusa a los vocales de la Corte Suprema. No. Ya, pero más allá de esa controversia, Pedro, eso no es controversia, este es un hecho objetivo. 3 cortes. No, la Suprema de Chile, la Suprema del Perú y la Interamericana de Derechos Humanos han visto los casos de Fujimori. Pero los abogados de Fujimori lo que dicen es, o sea, argumentan en contra de la calidad de la sentencia, pero digamos, eso es su posición. Pero lo que está claro, es que la única manera... ¿Con qué solvencia jurídica cuestionan
sentencias de la Corte Suprema de Chile, por ejemplo, que es una corte absolutamente independiente de la del Perú. Yo no, la Corte Interamericana. Pedro, yo no quiero entrar en esa discusión, porque además no me compete a mí en absoluto. Es una discusión que acá hemos tenido montones de veces con los abogados de Alberto Fujimori. Pero a lo que voy es que lo que queda es el indulto, ¿no es cierto? Ahora, ¿no ayudaría el indulto a crear un clima distinto en el país? Mira, ¿o te parece que sería contraproducente, que lo que haría sería deteriorar aún más la situación? El drama del Perú, al igual que el resto de países latinoamericanos, han sido las dictaduras. La gente tiene que tomar conciencia cabal de lo nefasto que resultan las dictaduras, sean de derecha o de izquierda. Y Fujimori y Montesinos representan la dictadura más corrupta que hemos tenido en la historia y la que más violaciones de derechos humanos ha cometido. Pero acá el fondo del asunto es que, y lo acabamos de ver el último 5 de abril, Fujimori se jacta de ese rompimiento del orden constitucional. No tiene propósito de enmienda, no se ha arrepentido en lo más mínimo de lo que ha hecho. Por lo tanto, no merece el perdón desde el punto de vista político. Ahora, claro, si Fujimori está en una condición sanitaria, si es que se encuentra muy mal de salud y los médicos lo determinan, cabe el indulto humanitario. Pero por razones jurídicas, por razones políticas, creo que es absolutamente inviable este indulto. Pero ¿por qué Pedro Pablo Kuczynski lo pone? Bueno, porque es él el que lo pone en la agenda. Claro, no lo sé. Pero Pedro Pablo Kuczynski traicionaría a sus electores si es que indulta a Fujimori. Porque nadie lo obligó a Pedro Pablo Kuczynski a decirnos, a los que votamos por él en la segunda vuelta electoral, que no iba a indultar a Fujimori y que le creímos. No, lo hizo para que voten por él, pero, eso está claro. Pero por esa razón... Es más, si uno estudia el electorado pepecaucista, digamos, yo creo que hay una parte que hubiera votado por Keiko o por PPK, prefería PPK, pero en términos ideológicos, es decir, es gente que incluso en la elección anterior había votado por PPK, que era un PPK que llamaba a votar por Keiko contra Ollantumala. Sí, ¿no? pero yo me estoy refiriendo a la última elección y él recibió un mandato popular expresado en el voto que apoyó esa propuesta de no indultar a Fujimori. Y de otro lado, en este contexto político nacional e internacional, en donde él, en América del Sur y en América Latina, está liderando la lucha contra la dictadura de Maduro en Venezuela, resultaría absolutamente incoherente que internamente indulte al exdictador. ¿Y qué pasa si lo hace? Bueno, es decir, ¿qué mensaje darías tú, Pedro, a la gente si nos levantamos el día de mañana y resulta que no, porque ahí es increíble, porque Keiko está pidiendo que vayan testigos a la reunión de hoy, porque lo que teme es que si la reunión es de los dos solos y después sale el indulto, van a decir que esto fue un enjuague político, que había un acuerdo, te doy el indulto a cambio de algo. Entonces, la única manera de que eso no ocurra, digamos, esa versión, es que haya testigos de lo que realmente se habló. A ver, para que pueda indultar el presidente Kuczynski al exdictador, primero el Parlamento debería derogar la ley que promovió el propio Fujimori, que establecía que aquellos que cometían delito de secuestro agravado no podían ser indultados. Y tampoco Keiko Fujimori quiere derogar esa ley. Entonces, nuevamente entramos a un callejón sin salida, porque hay normas, hay pasos que dar. Si bien es cierto, hay algunos que sostienen que puede indultar, hay también un sector importante, dentro de los cuales me encuentro yo, que para poder indultar, previamente el Parlamento tendría que derogar esa ley, que repito, la dictó el propio gobierno de Fujimori. Ahora, una última pregunta, Pedro, que tiene que ver con el tema de Keiko Fujimori y su mensaje. Es decir, Keiko dice, yo no soy mi padre, ¿no es cierto? Nosotros aprendimos la lección, nosotros somos demócratas, nosotros respetamos, ese es el mensaje de Keiko, ¿no es cierto? O sea, nunca más vamos a permitir que haya un 5 de abril, nunca más se cerrará el Parlamento, y es como una solicitud
admisión al reconocimiento de sus calidades democráticas. Mira, ¿tú no le crees ese mensaje? Yo te cuento por experiencia vivida estos 10 meses en el Parlamento. Investigaciones selectivas del fujimorismo. ¿Por qué hasta ahora a Joaquín Ramírez no se le investiga en el Parlamento? Porque simplemente sería el Parlamento una caja de resonancia de efectivamente indagar cómo el señor Ramírez financió las millonarias campañas de Keiko Fujimori. ¿Por qué el fujimorismo solo investiga selectivamente a los adversarios? ¿No? ¿Y por qué el fujimorismo no entiende razones? Hace recordar el comportamiento de Fuerza Popular al mismo que tuvieron las agrupaciones políticas que apoyaron a su padre. Ahora, ella naturalmente no ha cometido los delitos del padre, las tropelías, pero hay mucha gente del entorno que todavía tiene influencia. Y ella es muy dubitativa frente a las posturas de su padre. En el último 5 de abril, ella no marcó una distancia con el padre. Y ella sigue sosteniendo las tesis que no cometió ningún delito, que fueron errores, ¿no? Y entonces eso a mí me hace dudar. Pero, repito, el comportamiento de su agrupación política en el Congreso es abusivo y hace recordar las historias de las peores mayorías parlamentarias que hemos tenido, sobre todo en la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Para terminar, Pedro, sí. Tú acabas de lanzar este libro, el caso García, y acaba de terminar el Congreso tumultuosamente, ¿no? Porque ha terminado con un sector increíble, ¿no? La imagen de Jorge del Castillo parado en la puerta de su partido donde no lo dejan entrar a dar una conferencia de prensa, ¿no? Desconociendo la legitimidad de las decisiones que se han tomado ahí, ¿no? Bueno, y en esta protesta está César Sumaeta. Alan García fue elegido presidente honorario y luego, pese a haber dado el respaldo al Congreso, ha desestimado este nombramiento, ¿no? Me imagino que para no ser parte del tole-tole que se ha armado ahí dentro. Pero no ha sido una crítica tan superficial. Las imputaciones que ha hecho el día de ayer Jorge del Castillo sobre el nuevo secretario general del APRA son preocupantes. Ha dicho que habría recibido, que está aprobado, ha dicho, que está aprobado que recibió dineros de los Sánchez Paredes y dineros que estarían vinculados al narcotráfico. Eso es una imputación sumamente grave. Entonces, hace recordar un poco a lo que aconteció en el pasado con García, y que este libro sirve para recordar, en donde tú eres personaje en este libro, ¿no? A ver, lo voy a leer. Sí. Voy a leer y después de leerlo te vuelvo a llamar para entrevistarte. ¿Ah? Por eso la última vez que estuvimos te pregunté respecto de la famosa entrevista a Alfredo Zanatti, que tú tuviste la primicia, famosa, ¿no? Claro, con Mauricio, estuvimos Mauricio Aguirre. Claro, porque los apristas sostienen que todas estas investigaciones, el soborno de Siragusa, la declaración de Zanatti, todo fue un montaje de Montesinos, cosa que no es cierta. Muchas gracias a Pedro Cateriano por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, son 11:08 de la mañana. Me volví a pasar. Vuelvo yo, es que tenemos acá un trato que debo pagar pollos a la brasa. No, recién lo tengo, lo voy a leer. Lo voy a leer. Volvemos tras la pausa. Son las 11:14 de la mañana, soy Nicolás Lucar. Vamos a hablar sobre la división que se acaba de producir o se acaba, digamos, de formalizar en la bancada del Frente Amplio en el Congreso de la República. Pero antes tenemos menciones de nuestros auspiciadores. Al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad con tu botón de alerta conectado a la central 105 de la policía. Si tú te sientes en riesgo, apretas el botón de alerta y el mensaje llega inmediatamente en tiempo real a la central de Subix y a la central 105 de la policía, donde lo que sabrán es quién eres, cuál es tu celular, dónde te encuentras ubicado, en qué vehículo estás, toda la información para que tu reclamo de seguridad sea atendido inmediatamente.
Por supuesto, este botón también puede ser aplicado por los conductores, porque también son víctimas a veces de los delincuentes. La aplicación la puedes descargar en el Google o en Apple Store como Subix, SV grande YX. Tu destino es el nuestro. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Les voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 55 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Examen de admisión, Lima, Chiclayo, Arequipa, 16 de julio. Tenemos una información que José Rocha lanzara inicialmente el día de ayer, acá en Radio Exitosa, y que se confirma 17 de los 24 policías que fueron presentados como parte de los babies de Oquendo, esta banda de extorsionadores, de sicariato, esta banda de crimen organizado, han sido liberados por falta de pruebas. 17 de los 24. Entonces, alguna explicación razonable se tendrá que dar. Entiendo que entre los liberados, y esto tendríamos que confirmarlo, está el ex director de seguridad del INPE, de apellido Aro. Yo no sé si podemos tomar contacto con él o con los abogados para hablar de este tema que resulta bochornoso, ¿no? Es decir, no puedes presentar a 17 personas como parte de una banda y después soltarlo porque no lo puedes probar. En fin, está con nosotros Mario Cancio, congresista del Frente Amplio, y en este caso de la bancada de Nuevo Perú. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Lucas. Estamos acá, pues, ¿no?, con el tema. Nosotros venimos de todo un proceso que ha significado tratar de garantizar el llevar todavía más adelante el proyecto de Frente Amplio, pero lamentablemente hemos encontrado en la bancada una posición muy cerrada de un grupo que pretende, pues, sencilla y únicamente anteponer ya más, digamos, intereses de grupo, ¿no? Y no ha permitido que se pueda canalizar como debería ser, ¿no? Un espíritu de consenso, un espíritu de unidad en el trabajo y en la acción que permita precisamente lograr materializar en hechos lo que hemos propuesto en la campaña y lo que está en el programa de Frente Amplio. Ahora, el problema del congresista Cancio es que en un contexto en el que hay evidentemente una crisis política en el país que se va a agudizar cuando el fiscal Hamilton Castro empiece a soltar la información que se supone está trabajando con respecto a los niveles impresionantes de penetración de la corrupción en la clase política peruana en las últimas décadas. Esto va a desgastar aún más a la clase política peruana y la gente va a salir a buscar una alternativa. Y una alternativa para alguna gente fue Verónica Mendoza y el Frente Amplio, pero resulta que ni siquiera pueden estar juntos en el Congreso. Imagínense lo que hubiera sido si ganaban las elecciones. O sea, si hubiera producido este fraccionamiento desde el gobierno. Bueno, mire, la propuesta y alternativa de Verónica sigue vigente. El tema es de que la construcción de una propuesta unitaria no es, pues, un camino lineal, no es un camino lleno de flores, ¿no? Es más bien a la inversa, ¿no? Es todo un proceso muy difícil, pedregoso, que hay que saberlo recorrer y lógicamente no podemos impedir que en el camino salgan, pues, grupos o personas que busquen otras perspectivas ya más individualistas, más grupales, ¿no? Y no apunten al objetivo central que significa tener que darle la oportunidad a nuestra gente de construir un país verdaderamente que vaya por la senda del desarrollo. Claro, pero lo que resulta paradójico es que la lucha por la unidad está llena de divisiones. O sea, pero ¿cuál es la explicación? O sea, ¿por qué se está dividiendo el Frente Amplio? O sea,
¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las diferencias que les impiden seguir juntos en este momento? Simple, o sea, nosotros estamos asumiendo una actitud de defensa intransigente de los principios básicos de la democracia y la institucionalidad. Nosotros creemos que la democracia no puede ser teoría, tiene que ser práctica. Y si somos una bancada, las decisiones se toman democráticamente. ¿Qué ha estado ocurriendo? Que Marco Arana, como vocero de la bancada, ha estado decidiendo sin consultarles o pasando por encima de ustedes. Por supuesto, y en el mejor de los casos tomando decisiones en minoría a nombre de la bancada. Y a nosotros no nos consultaban, no nos citaban, ¿no? Prácticamente nos han excluido ya hace buenos meses. Y nosotros no hemos asumido una actitud, digamos, inmediatista de querer cuestionarlo públicamente ni nada por el estilo. Hemos actuado con correctitud porque hemos exigido, no solamente de palabras, sino con documentos, que las cosas se manejen correctamente. Ahora, ¿no? Pero no se ha procedido con ello. ¿Cuántos congresistas son ustedes en total? Somos 20 de la bancada. 20, 10 están con Nuevo Perú y 10 con Tierra y Libertad, que encabeza Marco Arana. ¿Cómo se resuelve la representatividad de la bancada? Porque la reglamentación esta contra el transfugismo que se ¿no es cierto?, establece que si uno se sale de una bancada no tiene derecho, pasa a ser una especie de paria, ¿no es cierto? Efectivamente. No, el tema es justamente eso, que siendo 10 y 10, no podíamos resolver las cosas. Y lo hemos puesto a consideración, ¿no?, de la Junta Directiva del Congreso para que, como autoridad máxima del Congreso, resuelva el tema, ¿no? Pero no hemos obtenido la respuesta como debiera ser. Nos han paseado tratando de mostrar que quieren tocarlo, pero al final no lo han tocado y nos han pasado el tiempo y efectivamente al final no hay ninguna solución y nosotros nos seguimos manteniendo en una posición de exclusión donde no participamos y por el contrario la Junta Directiva viene avalando, ¿no?, las decisiones que en minoría, en el mejor de los casos, la representación legal del Frente Amplio, ¿quién la tiene? La tiene Marco Arana. Es decir, ¿cómo se va a resolver? Tienes una bancada de 20, la mitad están con Nuevo Perú, la mitad están con Tierra y Libertad, y el reglamento establece que tú no te puedes salir de tu bancada porque pierdes todo derecho. ¿Ustedes van a reclamar la representación del Frente Amplio como bancada? No, lo que estamos exigiendo es que la Junta Directiva nos reconozca como bancada, pese a la reglamentación que hay, porque nosotros no nos estamos saliendo porque sí, o porque nos da la gana, o porque sencillamente, es un capricho, ¿no? Sencillamente estamos siendo obligados a salirnos de una bancada porque estamos excluidos. No respetan nuestros derechos y creemos que tenemos derechos como congresistas y la Junta Directiva es la responsable de garantizar que nuestros derechos sean respetados. No es así dentro de la bancada, pues bueno, fuera que respeten nuestros derechos, ¿no? Sí, yo sinceramente creo que esto los va a afectar, congresista Cancio, porque, es decir, en la perspectiva, como le decía, de una crisis política en la que el país va a buscar alternativas, o sea, una izquierda que se divide, o sea, Gregorio Santos tiene su propia opción, o sea, Nuevo Perú es otra opción, Tierra y Libertad es otra opción, ya hasta ahora voy contando 3, ¿no? Y hay más, ¿no? ¿No es cierto?, de esas 3, o sea, una vez más, una crisis en el Perú va a encontrar una izquierda dividida, ¿no? Bueno, mire, ese es un escenario que ya existía. Más bien el Frente Amplio ha dado un paso fundamental en las últimas elecciones generales de encontrar los canales para forjar una propuesta unitaria que lo ha hecho suyo el Movimiento Nuevo Perú y creemos que en el Movimiento Nuevo Perú sí estamos materializando principistamente esa perspectiva y esos mecanismos que se han descubierto con el Frente Amplio. Vamos a llevar adelante el programa del Frente Amplio que lo hemos hecho nuestro en Nuevo Perú y creo de que en el camino vamos a lograr convencer que las fuerzas que realmente tienen sanamente la perspectiva de construir un país en beneficio de la gran mayoría tendrán que sumarse porque las puertas del Movimiento Nuevo Perú siempre van a estar abiertas para esas clases de gente que quiere construir, que quiere hacer patria. Muchas gracias al congresista Mario Cancio del Frente Amplio, pero en este vamos a tener que acostumbrarnos. De Nuevo Perú, congresista de Nuevo Perú, que ha estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Luca. Muchas gracias. Y Judy nos trae la respuesta de la gente que ha opinado a través del Twitter y que sigue opinando en el Facebook sobre
lo que pasó en el Cerro San Cristóbal y en particular sobre la propuesta del teleférico. Judy, cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Estás de acuerdo con un teleférico en el Cerro San Cristóbal? Es nuestra pregunta de hoy. Rosa María Reyes dice, de ninguna manera, allí habrá una nueva tragedia. Además, la próxima tragedia será en el Callao. Los paseitos en bote sin ninguna garantía, menciona. Está haciendo hincapié en algo que sucede, que todo el mundo piensa que puede ser totalmente sano, pero que de repente puede terminar en una tragedia. Y Samar nos dice, no estaría mal, pero ¿quién lo manejaría? ¿O qué concesión chilena? Menciona ella. Diego Alonso Mendoza dice, sería una de las obras más importantes para nuestro país y ciudad. Apoyemos esa iniciativa del alcalde del RIMAC, que lamentablemente la Municipalidad de Lima canceló. Por otro lado, Joseph Arenas Poma dice, prefiero ver el Morro Solar. De ahí se ve todo el panorama, las playas, Miraflores, Barranco, en fin. Por otro lado, Aris Barreto nos dice, ese proyecto lo inició... la tía Regia, menciona, no sé a quién se refiere, y Castañeda, cual matón y todopoderoso, lo borró de un plumazo. Imagino que se hace referencia a la exalcaldesa Susana Villarán. Y lo borró de un plumazo, dice. Y si vamos a destruir los proyectos y obras iniciadas, nunca vamos a avanzar, en mención a que no se siguió pues con una política que dejó Villarán. Por otro lado, vamos a leer rápidamente las opiniones en el Twitter para regresar a la mesa de conducción. Víctor Peña dice, para ver techos y ríos sucios, una vez que se pase la novedad no hay atractivo. Primero arreglen la vista y después hagan el teleférico, menciona. Bueno, la suciedad podemos solucionarlo nosotros, ¿no? Con la limpieza. Juana Pérez nos dice, no, porque igual se caerá o desplomará. Ahí solo cabe caminata. En otros países, para llegar a la cruz, se tiene que subir escalinatas, menciona. Una buena propuesta, además es saludable. Nina Mora dice, no hay lugares donde sería más necesario. Y Hernando nos dice, bueno, él hace referencia a otro tema, que no nos vamos a salir del tema. Y Hernando y Hugo Rodrigo nos dice, el teleférico no sería rentable, porque en el Cerro San Cristóbal no hay infraestructura turística. Analizando costo-beneficio, Lima perdería. Muchas gracias, Judy. Sí, pues, porque es cierto que hay que integrar este tema del teleférico a un proyecto integral de desarrollo turístico. Es decir, el Cerro San Cristóbal puede ser un tremendo atractivo si se le asocia no solo al circuito que hay en el RIMAC y en el centro de Lima, sino a mejorar nuestra oferta. Es decir, hacer no solamente... ¿no? Un mirador adecuado, poner restaurantes con la comida de la que nos sentimos orgullosas, no sé, hay tantas cosas que se tendrían que hacer. El problema es hacerle caso a la gente que tiene respuestas y alternativas y propuestas y que no son atendidos, porque lamentablemente quienes dirigen la política nacional tienen otras prioridades. Está con nosotros el capitán de navío Marcos Bravo Velarde. Él es perito y licenciado marítimo y queríamos conversar con él a raíz de la reunión que hay el día de hoy entre Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenido, capitán. Muy agradecido, antes que nada, por la oportunidad que me dan para hablar a todos los peruanos que residen en nuestro país y los millones que están en todo el mundo, que se han autoexiliados por falta de oportunidades en el Perú. ¿Por qué, siendo un país tan rico, que tiene 4 regiones que son inmensamente ricas, tienen que irse? ¿Por qué? Porque no hay fuente de trabajo y eso es motivado por la corrupción. Ahora, ¿qué debería hablar Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori? Porque estamos en la discusión de si van a discutir lo del indulto, que no es tema lo del indulto. ¿No es cierto? Que mejor haya testigos para que quede claro de qué hablaron y finalmente no nos queda claro cuál es cuál debería ser la agenda cuando estamos agobiados por los problemas, ¿no? Tengo una propuesta que nosotros la hicimos hace un año, el 1 de julio del 2016 lo entregamos antes que asumieran los cargos. Y pensábamos, y estamos siguiendo pensando, en que es una gran oportunidad. Hay que leer los resultados de las elecciones generales pasadas. Exitosa. El pueblo ha dado un mandato. Queremos que todos se unan para ir hacia adelante y ser verdaderos países del primer mundo. Entonces, nosotros hemos propuesto un objetivo nacional
¿Eso qué significa? Hacer conciencia de todos los más de 30 millones de habitantes que viven en el Perú y más de 3 millones de habitantes que viven en todo el mundo. Que se concienticen que hay un punto de visión donde tenemos que caminar. ¿Y cuál es? Hacer un objetivo nacional que genere un gran desarrollo con el fin de llegar a ser, a partir de nuestro bicentenario del 2021, llegar a ser un país como Europa, y nos los merecemos. Claro, pero el problema, capitán, es que si la gente, es decir, ¿cuáles son nuestras prioridades? Es lo que acabamos de discutir. María Jara, que ha sido superintendenta de transporte, nos decía, ¿cómo es posible que nos estemos gastando 6.500 millones de dólares en un tren cuando ese dinero bien utilizado podría resolver integralmente la crisis de transporte de la ciudad de Lima? Y estamos invirtiendo en un tren que ella dice va a mover al 5% de la gente que hay que mover. No tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Oye, a propósito del tren de transporte... Hay una información de último minuto. La Fiscalía acaba de solicitar prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia. Es información de último minuto. La Fiscalía acaba de solicitar prisión preventiva para ambos. Para ambos. No tenemos más detalles en este momento, señora Magariño, sobre qué dice exactamente el texto del Ministerio Público. Vamos a tratar de tener acceso a la declaración y a la información que acaba de salir. El fiscal Juárez Atoche basó su pedido no solo en la declaración de Odebrecht, quien dijo haber entregado 3 millones de dólares para la campaña nacionalista del 2011, sino aparentemente en otras evidencias que habría logrado acumular. Es decir, no se está solicitando la prisión preventiva solo por los dichos de Marcelo Odebrecht, sino se está hablando de que existiría la evidencia de la comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Insisto, el fiscal Juárez Atoche acaba de solicitar la prisión preventiva contra Ollanta Humala y contra la señora Nadine Heredia, ¿no? Los cargos están basados en la declaración de Marcelo Odebrecht, pero además en las indagaciones y pruebas que supuestamente ha acumulado la Fiscalía, donde se acreditaría que tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia han cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Vamos a seguir hablando sobre esto más adelante. Estamos con el capitán de navío Marcos Bravo Velarde. Bueno, la noticia que acabo de escuchar me parece muy bien, porque acá en el Perú tiene que haber 2 tareas estratégicas para avanzar al desarrollo y evitar la miseria en que vivimos muchas personas. Las tareas estratégicas que hay que acometer es erradicar la corrupción. Y esta noticia es un paso para erradicar la corrupción, porque hay muchos que están sueltos viviendo en Europa, en España, por todos lados. Y otra cosa, la corrupción está metida en todas las organizaciones. ¿Por qué los jueces, cuando sentencian tantos años de prisión, la habilitación civil, etcétera, por qué no le piden los miles de millones que han robado o que han hecho corrupción? Eso tienen que pedir. No piden. Y está ¿Usted cree, capitán, que ese tendría que ser la agenda del día de hoy, de la reunión de Nadine Heredia y la agenda del día de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski? La agenda del día de hoy debe ser una política de Estado grande, pero simple, para que toda la nación, todos los peruanos que viven acá en el mundo, la entiendan y todos se empujen. Tenemos que estar unidos. El mandato de las elecciones dice unidos, porque yo pongo acá a la mayoría en el Congreso y pongo acá un candidato diferente del partido. Tienen que unirse. Entonces, ¿qué debe ser el tema? El tema tiene que ser un tema de Estado grande. ¿Cuál es lo que hemos sugerido el año pasado? Es que se instaure inmediatamente
una política nacional, un objetivo nacional. ¿Cuál es el objetivo nacional? Ser país del primer mundo para nuestro bicentenario, con todo lo que significa eso, todo. O sea, bueno, recuperar el liderazgo que el Perú ha tenido en América milenario. De eso hemos hablado. Explotar toda la riqueza que tenemos, pero con valor agregado. Por ejemplo, las minerías que están en los Andes es uno de los lugares más ricos del mundo, que tienen minería, pero todo ello se saca con lampa, o sea, se exporta concentrado. Y en ese concentrado de una mina de cobre, todas las minas son polimetálicas. Ahí se va oro, plata y metales radioactivos. ¿Por qué no se controla eso? Entonces hay que hacer una infraestructura de valor agregado de las minerías para que dé trabajo, porque en los sitios más ricos del mundo, que son los Andes, ahí vive también la gente más pobre y se mueren miles de niños cada año. Nadie se da cuenta. Bueno, ¿por qué? Porque no tienen trabajo sus padres para hacer una casa que no penetre la lluvia ni la nieve. Se mueren con pulmonía. Eso a mí me causa pues asco y estoy colérico con eso. ¿Cómo puede decir que los políticos no piensen? Tienen la política de perseguir el bien común de todos los peruanos. Y no el beneficio de los políticos. Yo le agradezco mucho. Tenemos que cambiar esto y debemos hablar. Si hoy día es el diálogo, si no se logra hacer este tema que ya se entregó hace un año, pero de repente alguien lo ha archivado porque la corrupción no quiere que el Perú avance. Tengo ejemplos de gobernantes que han hecho para atrás. El Perú han cometido traición a la patria y nadie les ha dicho, para llenarse los bolsillos. Sí, tenemos que terminar por hoy. Ha sido el capitán de navío Marcos Bravo Velarde, que ha estado con nosotros en una mañana que está movida. Se acaba de ordenar o solicitar la prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y esto es un contexto donde obviamente parte de la discusión que tienen que llevar adelante Keiko Fujimori como lideresa de la bancada mayoritaria del Congreso y Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República es qué iniciativas van a tomar para avanzar de una manera eficiente y eficaz, no solamente para castigar a aquellos que se han robado lo que ya se robaron, sino para impedir que en la obra pública en el Perú se siga robando. Vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa, tenemos una información de último minuto. El fiscal Juárez Atoche ha solicitado prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, como ya lo dijimos hace unos minutos, por no solamente haber recibido supuestamente $3 millones para la campaña nacionalista del año 2011, sino por la comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Esta información la vamos a dar en extenso más adelante. Estamos tratando... Freddy Otárola, exministro de Ollanta, del gobierno de Ollanta Humala, está en la línea. Freddy, ¿qué opinión le merece esta información? ¿Cuál es la situación en este momento de Nadine Heredia y Ollanta Humala? Obviamente no conozco la resolución, no la he leído, pero obviamente es evidente que es una fiscalía absolutamente politizada, ¿no? Se ha demostrado tajantemente que no se recibió dinero, y en el falso supuesto de haberse recibido, ¿qué delito constituye? A lo más eso constituye infracción administrativa, ¿no? Infracción administrativa que es sancionada administrativamente por el organismo electoral pertinente, y nada más. Definitivamente estamos seguros que el Poder Judicial no va a aceptar tal despropósito, ¿no? Había cuenta que además la prisión preventiva se solicita cuando alguien obstaculiza la investigación, existe peligro de fuga y una serie de hechos concomitantes. En todo supuesto, en todo caso, el presidente Ollanta y su cónyuge Nadine Heredia siempre han estado dispuestos a la administración de justicia y a sus requerimientos, pues no tienen nada. Es triste que en una democracia un ente tan importante como el Ministerio Público se preste a persecuciones políticas. Ahora, Freddy, el problema es que cuando un acusado
y ha pasado lamentablemente con Alejandro Toledo, cuando empieza a usar la palabra la fiscalía se ha politizado, el paso siguiente es que se va del país y dice que no hay garantías para un debido proceso. ¿Van a permanecer en el país Nadine Heredia y Ollanta Humala? No, lo han demostrado y no comparemos una cosa con otra. En el caso del señor Toledo, pues han habido coimas para la obtención de obras. Eso es inadmisible, comparar una cosa con otra. Ya los propios implicados, en el caso de Odebrecht, han dicho que el gobierno de Ollanta Humala ha sido muy transparente y nunca ha habido ningún dádiva a cambio de obras. Entonces, tratemos de no confundir el tema. Definitivamente no, pues definitivamente el presidente Ollanta y su excónyuge están y siempre han facilitado todos los requerimientos de la Administración de Justicia, pero rechazamos rotundamente que se pretende confundir una cosa con otra. Bueno, yo le agradezco muchísimo, pero le reitero la interrogante. ¿Usted da la garantía, usted ha hablado con ellos de que no van a salir del país y van a afrontar lo que tengan que afrontar por parte de la justicia peruana? Mire, yo no he conversado con ellos, ¿no? Supongo que luego conversaremos, pero en este caso, que es una pantomima, un mamarracho de denuncia que va obviamente a quedar en nada, ¿no? No preocupa, pues en casos mucho más complicados, ellos han demostrado que no tienen nada que temer y nada que ocultar y se han quedado en el Perú. Muchas gracias a Freddy Otaro, la dirigente del Partido Nacionalista, Gracias, por atendernos. Muy gentil, muy buenos días. Vamos a... ¿Quién está en el Congreso? Álvaro Tapia está en el Congreso de la República con reacciones a la noticia de último minuto de la solicitud de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Adelante, por favor, Álvaro. Gracias por el pase, Nicolás. Información en vivo desde el Congreso de la República, donde ya voceros de la bancada de Alianza para el Progreso se vienen reuniendo, en este caso ya están reunidos con el Contralor o el candidato a la Contraloría General de la República, Nelson Chak. En este caso, congresista Marisol Espinosa, ¿cuáles serían las medidas que ustedes le han mencionado al Contralor o al nuevo candidato? Bueno, en principio que el sistema de control necesita unidad, porque no puede ser que opera por un lado la Contraloría, por otro lado las OSIS y por otro lado las organizaciones de auditorías. Se necesita un sistema integral y que ese sistema integral básicamente pase por que participen no solamente el sistema de control, sino el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. No podemos tener, por ejemplo, como hoy, obras paralizadas. Es necesario garantizar el presupuesto, pero también es necesario garantizar que se puedan hacer las obras. Y este es el sistema y la nueva cultura que requiere la Contraloría. Ahora, le quiero cambiar el tema porque hace minutos nada más se ha mencionado que en realidad se ha dictado prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Cómo toma usted ese tema? Bueno, el tema con bastante preocupación. Primero, creo que corresponde a un tema exclusivamente y a una decisión judicial. En mi caso, no voy a pronunciarme con mayor amplitud sobre el tema. No olviden que soy miembro de la Comisión Lavajato y cualquier declaración que se utilice o se señale se puede utilizar como un adelanto de opinión. Bien, de esta manera entonces es la declaración de la congresista y vocera también de Alianza para el Progreso, que nos ha hablado acerca de esa reunión con Nelson Chak, quien el día de hoy se va a reunir también con la célula parlamentaria aprista, con los voceros de esta bancada. Ha dado su impresión acerca de esta nueva noticia que en este caso se ha brindado hace minutos nada más acerca precisamente de esta prisión preventiva para la expareja presidencial Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia. Adelante en estudios, Álvaro Tapia, información en vivo desde el Congreso de la República. Muchas gracias, Álvaro. Y antes de seguir adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y tenemos otro mensaje. Al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad con su botón de alerta conectado a la central 105 de la PNP. Si tú o el conductor se sienten en emergencia, apretan el botón de alerta y la información sobre quién eres, de qué número llamas, en qué vehículo estás, cuál es la identidad del chofer y sobre todo dónde te encuentras llegará
a Subix y a la policía para atenderte. Descarga la aplicación de Google o en Apple Store como Subix, SV grande YX. Tu destino es el nuestro. Y están en nuestros estudios los señores Juan Canales y Pana, miembro, y Luis Aragón, ambos participantes, combatientes en el Alto Cenepa. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Nos volvemos a encontrar porque he visto que hay una... Así es. Después de 22, 23 años te volvemos a ver la cara, bueno, aparte de la visión en vivo. Agradecerte por estar aquí y darnos la oportunidad de compartir este momento, este reclamo contigo. Y si alguna vez te escucharon, con los reportajes que hiciste llegar, queremos que esta vez nos escuchen con el reclamo que le hacemos al gobierno. Nosotros somos defensores, nos consideramos calificados, porque cumplimos todas las normas y requisitos que el Estado nos pide, pero sin embargo nos da los beneficios, nos da la categoría de calificados de defensores, pero no nos quiere calificar. ¿Por qué no nos quiere calificar? O sea, aprueban una ley en la cual nos da beneficios, pero sin embargo no la podemos ¿No se puede aplicar? ¿Por qué? Porque simplemente no abren inscripciones para que desde el 2013 hasta el 2017, que es hoy, no hay inscripciones para que todos los que estuvimos en combate, los que fuimos bombardeados por avión, los que dormimos en la lluvia, víctimas de toda la intemperie de la naturaleza, no podemos gozar porque simplemente no hay inscripciones para que nosotros nos inscribamos. ¿Por qué? Como tú ya sabes, han pasado más de 20 años. En estos 20 años, muchos de nosotros han hecho su vida. Éramos jóvenes entonces, ahora todos somos adultos con familia. Yo me acuerdo de haber hablado esto con el general Roberto Quiabra cuando veíamos a los chicos entrando al frente de batalla, muchos de ellos saliendo sin piernas, sin brazos, simplemente no regresando, porque el tema de las minas antipersona era tremendo, ¿no? Era tremendo. El que le habla, bueno, yo no sé el resto, pero el que le habla tenía miedo. Y yo he llorado muchas veces, no tengo vergüenza de decirlo. ¿Por qué? Porque no quería salir a reconocimiento, porque cada vez que salía una patrulla regresaba uno sin pierna. ¿Me entiendes? Entonces ha sido fatal para nosotros. Muchos de nosotros ahora viven con un palo entre las piernas porque ni siquiera una buena prótesis tienen. Hay mucha gente que ha quedado ciega, hay gente que hasta ahora vive enloquecida por lo que pasó y sin embargo el Estado no ha hecho nada por nosotros. O sea, nos brindan la ley, nos brindan esos beneficios. Ahora, la ley, ¿qué beneficios son los que supuestamente otorgan? Para comenzar, el de salud. Nos dicen que vamos a tener salud para toda la vida, nos dicen que nos van a dar estudios universitarios gratuitos para nosotros, para nuestros hijos, cosa que no gozamos. Una bonificación económica que seguramente nos va a ayudar sí, porque muchos de nosotros, algunos son profesionales, algunos son técnicos, algunos no han tenido la oportunidad de estudiar y otros no tienen la suerte que tienen algunos. Entonces hay de todo en esta vida y nos va a servir lo que nos den, pues. Pero sin embargo, por ejemplo, no podemos gozar de nada. Yo tengo 4 hijos, en particular tengo 4 hijos, todos estudian. Yo me saco la mugre para que ellos sean algo en la vida. Y si el haber estado allá y el haber sacrificado mi tiempo, mi vida, las lágrimas de mi madre, de mi padre, que me esperaban y no sabían dónde estaba, por ejemplo, yo creo que ya pues ya es hora, ¿no? 20 años esperar tanto para que al final no nos quieran decir, ¿sabes qué? O no sé, el Comando Conjunto nos reconoce, el Ministerio de Defensa nos reconoce, pero están esperando órdenes de que el Palacio o el presidente firme un bendito decreto supremo que no sé si existe, para que puedan abrir una ampliación de calificación y nos puedan reconocer recién legalmente como defensores. Hay un trámite administrativo, Nicolás, buenos días, gracias por la oportunidad que nos das. Hay un trámite administrativo que se llama ampliación de, ¿cierto? Para calificación. Ampliación de calificación. Esto se da o se vino dando años atrás, hasta el 2012, que fue el último. Entonces, a partir de ahí, por motivos de desconocimiento más que nada, porque muchos de nosotros vivimos en zonas alejadas del país, vivimos en provincias. Y pues el gobierno no ha dado no ha ido casa por casa diciendo, ¿sabe que vamos a abrir la ampliación? Vayan y califíquense. Si esto hubiera sido, tú bien sabes que en el año 90, al 95, el servicio militar era obligatorio. Tu hijo lo mandas a estudiar y corría el riesgo de que pase un comancar y se lo lleve y lo uniforme y se vaya a servir. ¿Me entiendes? Entonces, así como fue obligatorio para muchos, a muchos sus padres lo sacaron, muchos sus padres lo llevaron a estudiar y muchos les gustó, pues no, y se quedaron. Y esos que se quedaron los mandaron a la guerra junto conmigo, junto con él y junto con muchos muchachos más. Y sin embargo, claro, para defender sí te llevan, para atacar sí te llevan. Pero cuando gozan, o sea, hay un beneficio para nosotros, no lo publican, no Vamos a interrumpir un momentito porque ustedes saben que acaba de haber una noticia sumamente importante. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Álvaro Tapia está en el Congreso de la República con más reacciones. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias, Nicolás. Nosotros continuamos en el Congreso de la República, esta vez con la congresista Gloria Montenegro. Congresista, bienvenida. Estamos en vivo para Exitosa Noticias.
¿Cuál es su apreciación acerca de esta nueva noticia que ha surgido en el mundo político? Y es que está dictado ya prisión preventiva para la expareja presidencial. Estamos hablando de Marín Heredia y Ollanta. Por cuestiones de imagen del país, realmente lamentable. Pero, sin embargo, el Perú, todos los ciudadanos esperamos que se haga justicia, y si realmente queremos luchar contra la corrupción, moralizar el país, bueno, pues tendrán que ir a la cárcel todos aquellos que no solamente les faltaron al país, sino que se apropiaron de los recursos. ¿Ha tardado mucho el Ministerio Público en tomar esta decisión por ello? Yo espero que hay que darle al Ministerio Público todo aquello para que los procesos sean correctos, para que después no haya mayores accidentes. Ahora, en el caso de Madre Miguel, ¿el Congreso va a continuar con esta comisión congresista? Claro que sí. Yo creo que el Perú necesita saber la verdad. El Perú necesita reencaminar una visión hacia la moralización, hacia la modernización, pero que todos los ciudadanos entendamos que la justicia sí funciona. Ahora, ¿cómo toda la reunión que va a tener frente con el tema de la lucha contra la corrupción que va a tener en la tarde de hoy el presidente de la República, pero pueblo político con la lideresa del Pueblo Popular? Tenemos mucha esperanza de que se logren acuerdos que el Perú necesita. Necesitamos de grandes reformas estructurales, necesitamos lejos de barreras, lejos de conflictos, haya una complementariedad entre el trabajo del Ejecutivo y Legislativo, pero sobre todo que se entienda que si ellos lideran estos poderes, es fundamental que haya fuentes de comunicación, de acuerdos, en función a las prioridades del país. La seguridad, el tema de educación, salud, que son temas álgidos y que en estos momentos hay una posibilidad social que nos preocupa a todos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Estamos en los estudios con Juan Canales y Pana y con Luis Aragón, ambos combatientes en el Alto Cenepa, que están reclamando el derecho a ser considerados como beneficiarios de una ley que se dio precisamente con reconocimiento a quienes combatieron y enfrentaron esta invasión y esta situación tan complicada para el país. Yo recordaba que uno no entendía, porque había incluso, aparte de los soldados, los combatientes, habían chicos mocosos de 16 años que iban ahí de voluntarios porque querían participar en la defensa de su patria, una patria que no les daba educación, no les daba salud, no les daba oportunidades, pero sin embargo estaban dispuestos a morir por ella, ¿no? Es que así era, o sea, yo en particular, o sea, tú sabes que todo muchacho a los 17, 18 años se cree Superman. El ver tantas películas de combate, Vietnam, hace y te den un arma y te uniformen, hacen que uno se sienta pues un héroe, y mucho mejor enfrentándose a un país en el cual había un conflicto. Y ese fue el gran error, pues, Nicolás, llevarnos a muchachos tan jóvenes, porque te adiestran y te entrenaban aquí para un conflicto con el sur. Y fue fatal llevarnos a la selva. La naturaleza, tenemos bajas porque el río se llevó un muchacho, el cual ahora tiene el nombre de nuestra promoción, Luis Juan Tafur. Después las picaduras de insectos, el mal tiempo, el clima, la lluvia. Tú estuviste allá. La hepatitis, la cantidad de chicos que salieron con hepatitis. Recordando, como decía acá mi hermano combatiente, nosotros nos enfrentamos no solamente al enemigo, sino también a las inclemencias del tiempo, ¿no? Eso fue fatal. Lugar. Eso nos terminó por derrotar más que el enemigo. El enemigo se corría y nosotros nos derrotaba la naturaleza. Hoy en día venimos aquí es porque nos sentimos discriminados, Nicolás. Esa es la palabra. Nuestros mismos hermanos que han participado junto con nosotros, que hoy pertenecemos a una asociación, ellos se están calificando y reciben los beneficios. Pero nosotros que hemos estado juntos, hemos pasado las mismas inclemencias, como te vuelvo a repetir, los mismos estragos del conflicto, y estamos marginados, estamos siendo discriminados. ¿Y ustedes se han reunido con el ministro Jorge Nieto? Mira, Nicolás, nosotros hemos mandado cartas, hemos agotado todas las formas legales. Hemos ido a la PCM, hemos ido al Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto, cartas al ministro, cartas al Congreso, a la Comisión de Defensa del Congreso, a la Comisión de Defensa de Palacio, y como tú ves no nos responde nadie. Entonces, ¿qué nos queda? Acudir a personas como tú, que pasó al menos unos días allá y te diste cuenta en solo 2 días o día y medio que pasaste allá. Una semana. O una semana, claro, pero una semana de P1 pero cuando llegaste a la zona, ¿te diste cuenta cómo era? No, tremendo. Claro, tremendo. Imagínate a nosotros 54 días allá. Yo llegué hasta la cueva de los Tallos.
Claro. ¿No? Hubo gente que llegó hasta la Y. Hubo algunos que dijeron que habían llegado, algunos periodistas fanfarones que dijeron que habían llegado a la... Yo personalmente... Pero a Tiwinsa no llegó ningún periodista. No llegó nadie. Ninguno. Eso fue... Hasta el lugar, hasta el mirador, donde fue el punto más alto, estuvo una chica que tiene un programa en Canal 9, no recuerdo el nombre, pero sí lo vi a Beto también. Estaba Iberico, que en realidad todo este beneficio lo debemos a Iberico. Gracias a la lucha constante de él, que reconoció nuestro esfuerzo, y si no hubiera sido presidente en Congreso, Dios sabe que hubiera sido de todos los beneficiarios ahora. Nada, seguramente. Tenemos que terminar por el día de hoy. Yo espero sinceramente que haya una reacción en primer lugar del Ministerio de Defensa, porque debería comprarse este pleito como suyo, ¿no? Si se quiere mejorar el espíritu de las Fuerzas Armadas y abandonar para siempre esas imágenes de un país ingrato, ¿no es cierto? Que no le reconoce a la gente que esté dispuesta a fajarse por su país cuando lo necesita. Yo creo que no vamos a avanzar. Muchas gracias por estar con nosotros y ojalá... Un pedido, Nicolás, por favor. Sí. Solamente pedirle al presidente que si está enterado del tema, de repente no, que firme ese bendito decreto supremo. Que supuestamente esté esperando. Esté en su despacho esperando, nada más. Muchas gracias por estar acá. Han sido Juan Canales y Luis Aragón, excombatientes del CENEPA, que han estado con nosotros. Yo los dejo con el señor Manuel Rosa. Me despido hasta mañana. Muy buenas tardes.